Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Qué bien. Dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor. ¿Qué dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, ¿verdad? Qué maravilla que podamos hoy una vez más estar en su presencia, porque en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, y que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Qué bendición, ¿verdad? Que tenemos esa promesa del Señor en su palabra, y que, como dice la misma Escritura, donde hay dos o cuántos, dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando usted alaba al Señor, exalta, glorifica su nombre, en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Hay sanidades, hay liberación, hay unción, hay vida nueva. Así que más que venir a pedirle al Señor cosas, ¿verdad? Nuestra reunión debe ser ¿para qué? Para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes aquí por primera vez me ven? Las personas que nunca me habían visto en algún otro lugar, por ahí, levánteme su mano los que primera vez me ven. Por allá veo un hermano, Dios bendiga, por aquí también, allá también, por allá también, Dios bendiga. Oh, qué bien, hay varias personas, Dios les bendiga, qué bien. Me alegra saludarles y que estén con nosotros también en esta mañana. Bien, vamos directamente a la palabra para el tema que quise compartir aquí, y creo que es un tema que su pastor también ha venido enseñando a través de varios domingos acerca del Espíritu Santo. Amén. Bien, y para lo cual quiero compartir un texto, y le voy a llevar al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, en su Biblia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 19, por favor. Y tomemos a partir del versículo 1 para ir leyendo poco a poco. Dice la Escritura, y tenemos la proyección, ¿verdad? Ok, vaya conmigo, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Siguiente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí por el momento. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno. Señor y Dios, tú vives y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y tu presencia, Señor, está en medio nuestro. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Dios. Permite que en esta hora la semilla de tu palabra
pueda caer en buena tierra. Riégala con tu lluvia, Espíritu Santo de Dios, para que ella cumpla el propósito para el cual la has de enviar. Quita de nosotros el desánimo, toda apatía, toda mediocridad, toda indiferencia. Señor Espíritu Santo, Maestro que guías a toda verdad, permite que seamos instruidos por tu palabra, dándote a ti, Señor, toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y para siempre. Amén. 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 Dale la gloria al Señor y alábalo. Bendito sea su nombre. Bien, vamos por partes en esta reflexión de la palabra del Señor. Dice a partir del versículo 1, volviendo al capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Me gusta como descifrar cada palabra, cada concepto que hay allí, ¿verdad? Porque si no entendemos un poco esto, pues de verdad a veces nuestra lectura queda como algo ahí un poquito vacío, no sabemos de qué se trata. A ver, dice la palabra que Apolos, ¿quién era Apolos según la palabra? ¿Quién era Apolos? ¿Alguien tiene noción de esto? Un conocedor de las Escrituras, ¿verdad? Pero también tenía un ministerio, un compañero, discípulo ¿de quién? De Pablo. Llegó a ser líder de la iglesia en Corinto. Ese era Apolos. Por lo que uno más ha estudiado acerca de este personaje, se dice que era de Alejandría, un judío de Alejandría, de la ciudad de Egipto, ya norte de África. Profundizando un poco más en la vida de Apolos, pues era un conocedor de las Escrituras, pero más bien del Antiguo Testamento. Un poco también conocía acerca de la persona de Juan, del bautismo de Juan, pero no tenía de por sí tampoco una experiencia acerca de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. De todas maneras, este hombre, Apolos, se dedicaba a expandir, a hablar, a predicar, aún acerca de la venida del Mesías, no lo que él conocía, ¿verdad? Se estableció entonces en Corinto, y luego dice la palabra: Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Ok. ¿Qué entendemos por regiones superiores? ¿Verdad? Que a veces, pues vuelvo y le digo, a veces leemos, pero no tenemos un concepto claro de qué son las regiones superiores. Las regiones superiores, según la Escritura, es la zona montañosa del interior de Asia Menor, ¿ya? Pero dentro en esas regiones superiores estaban ubicadas ciudades como Éfeso, Corinto, Listra, Derbe, Iconio y toda la parte de Asia Menor y Macedonia. Ok, eso se conoce como las regiones superiores. Pablo ha hecho todo un ministerio en esas regiones, pero luego se establece ¿dónde? ¿Dónde vino? A Éfeso, ¿verdad? Ok. ¿Y qué encontró en la ciudad? ¿Qué encontró? ¿Qué es lo primero que encontró allí? Dice: y hallando ¿a quiénes? A ciertos discípulos,
¿Por qué se dice, por qué la expresión es ciertos discípulos? Porque eran gente que sí, como que no, medio sancochados ahí, pasados por agua tibia, ¿verdad? Sí, pero no tenían así una profundidad acerca de algo que Pablo les va a preguntar luego. ¿Qué les pregunta Pablo? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Mire bien. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de esos ciertos discípulos? Cuando se les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo. Mire cómo estaban de vacíos. Y es la misma pregunta que le podremos hacer a mucha gente hoy, ¿verdad? A muchos cristianos inclusive. Sí saben que hay Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar que hay Espíritu Santo? Que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Y quizás se han quedado con aquel concepto que nos enseñaron en algunos tiempos en la religión, que nos dijeron, el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿de qué? De la Santísima Trinidad, ¿verdad? Algunos recuerdan eso, ¿verdad? Eso fue lo que aprendieron muchas veces y que nos enseñaron. Como quien dice, el Espíritu Santo es como el que ocupa el tercer lugar allá, es el último. Otros, la gente religiosa, ¿qué es lo que sabe del Espíritu Santo? Echarse en una cruz y decir en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hasta mal echada esa cruz ahí, ¿verdad? Sí. Usted ha visto y se besan aquí el dedo pulgar, ¿verdad? Ok. Eso es todo lo que mucha gente sabe acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le sucede entonces, y vuelvo y digo que incluyo también a muchos cristianos en la iglesia, que sí, han oído del Espíritu Santo, pero hasta ahí, más nada. Vamos entonces nuevamente a la palabra, por favor, para que entendamos por qué Pablo está tan interesado en que estos discípulos sean llenos, conocedores acerca de la obra y ministerio del Espíritu Santo. Entonces les dijo, estamos en versículo 2, otra vez, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Y qué decía el bautismo de Juan? Yo a la verdad les bautizo con el agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero después de mí vendrá ¿quién? El que ¿qué? El que les bautizará, ¿les bautiza con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Se habían quedado solamente en esto, no más nada. De ahí no habían trascendido a una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Ya? No habían conocido más. ¿Y por qué desconocen toda esta verdad acerca de la obra y ministerio del Espíritu Santo? ¿Por qué la desconocen? Profundizando un poco en este tema y estudiando y consultando, pues la conclusión a la cual se ha llegado es que posiblemente no les había llegado la noticia de la
del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? No tenían lo que había sucedido ya, la manifestación del Espíritu Santo, el cumplimiento de esa promesa. Ellos parece que desconocían todo esto en ese momento. Y entonces viene la obra de Pablo. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 5. Vamos a ese texto. Dice, ¿qué dice? Cuando oyeron esto, fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, Pablo se propone instruirlos, hablarles de la obra del Espíritu Santo como algo ya operante en la iglesia, en la vida del creyente. Yo llamaría esto, Pablo, como que les hace un discipulado, ¿verdad?, acerca del tema. En la iglesia católica se conoce como un catecumenado, ¿ya? Entonces esto es lo que hace Pablo: preparar a esta gente, adiestrarlos para que conozcan y sepan. Y entonces ahí es cuando, una vez que están capacitados, dice la Escritura, dice la palabra, fueron ¿qué? Bautizados. Porque recuerde, ellos se habían quedado con el bautismo de Juan. Ahora ellos tienen la experiencia, Pablo les ministra. Y dice la Escritura, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Le hago una pregunta: ¿por qué Pablo se preocupa, tiene tanto afán con que esos 12 hombres sean llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? ¿Por qué? Recuerde, estamos en la ciudad de Éfeso. Encuentra a estas personas, están medio ahí. Pablo las prepara, les capacita, les bautiza, son llenos del Espíritu Santo. Hay manifestaciones del poder del Espíritu en ellos, hablar en lenguas, profetizar, hay llenura del Espíritu. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el afán de que Pablo, el afán de Pablo de que esta gente sea llena del Espíritu Santo? Vamos a ver. Recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice, ¿qué les dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, ¿verdad? Hablaréis acerca de mí, anunciaréis el reino de Dios. En fin, ese es el testimonio. Muy bien. Lo que le faltaba a estos 12 hombres. Y Pablo los prepara, los adiestra, los capacita. Vuelvo y le hago la pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es el afán de Pablo? Vamos a ver. Vamos rápido a la Escritura. Dice, versículo 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló como, dice, con denuedo, por espacio de 3 años, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Muy bien. Pablo es el que está como al frente de todo el asunto allí. ¿Y entra ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga para los judíos? Entendamos esto, ¿verdad? Porque no era el templo. Una cosa era el templo y otra cosa era la sinagoga. La sinagoga era lugar de oración, era lugar de reflexión, era lugar de interpretación de las Escrituras.
donde se tomaban muchas decisiones, era donde estaba la crema innata de la religión judía en aquel tiempo, ¿verdad? Ahí se reunían ¿quiénes? Los eruditos. ¿Quiénes más? Los fariseos, la gente que tenía que ver con el asunto de la religión de la época. Y dice la palabra que Pablo entra ahí, ¿ya? Pablo, recordemos, también había venido antes de su conversión, él venía de ese mundo de conocer perfectamente las Escrituras. Un hombre celoso, ¿verdad? Fanático. Y no voy a hablar aquí mucho de Pablo, ¿verdad? Porque yo me llevaría por otro tema. Y Pablo, una vez que se convierte, entonces entra ¿a dónde? A ese lugar, a la sinagoga, donde está la religión, donde está lo más pesado del sistema religioso de la época. Y me imagino que Pablo les está anunciando: señores, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. No sigan ahí, como quien dice, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo ya se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué pasa cuando la gente religiosa escucha hablar de Jesús? Mire que la historia se repite, ¿ya? Pero dice la palabra antes del comentario, dice la Escritura que Pablo, que habló de qué manera. Dice con denuedo. Entendamos esa palabra. ¿Qué significa hablar con denuedo? Hablar con seguridad, hablar con convicción, hablar con autoridad, habló con convencimiento. Esa sería la palabra más propia, ¿no? Hablar con convencimiento. Pero para hablar con convencimiento quiere decir que esto lo puede hacer una persona que está llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno se queda asombrado, y podemos decir o llegar a la conclusión de que Pablo es un místico del Espíritu Santo, porque no hay alguien que hable tanto y tan fuerte acerca del Espíritu Santo como es el apóstol Pablo. Y usted puede leer sus cartas y usted puede encontrar, ¿ya? Es un Pablo lleno del Espíritu Santo, y que todo lo hace es por la guía del Espíritu Santo. No olvidemos, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. ¿Amén? El Espíritu Santo es el alma y el motor que impulsa, que dinamiza a la iglesia. Qué importante. La iglesia es movida, es impulsada y dinamizada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dale la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo entra, como quien dice, en la boca del lobo. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Donde él antes era admirado y bien recibido, ahora la cosa cambia. Y le sucedió a Pablo lo que hoy le puede suceder a cualquier persona, ¿no? Que hable acerca de Cristo a gente religiosa. Estamos frente a una potestad que se llama la potestad de la religión. Entiéndame bien. Pablo se está enfrentando con estos 12 caballeros
que ahora son llenos del Espíritu Santo, a una potestad que se llama ¿la qué? La potestad, dígalo, de la religión. Potestad de la religión. Y en aquel tiempo era la religión judía. Pero hoy cualquier cantidad de religiones tenemos. Religiones y sectas falsas. Religiones como arroz partido. Y hoy más que nunca la iglesia necesita ser empoderada, llena del Espíritu Santo, para tener el discernimiento del mismo Espíritu y saber frente a qué se está enfrentando. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí me preocupa a veces ver muchos creyentes. Yo, ahí cerca donde yo vivo, hay un lugar donde llega una persona que fue tremendo líder de la iglesia Centro Cristiano de Medellín, ¿ya? Pues sí, él todavía es muy joven. Oiga, esta persona era enamoradísima, colaboraba en el Centro Cristiano de Medellín, porque yo voy mucho allí cuando estoy por allá. Y ahora pues es familia de alguien que vive por aquí cerca donde vivo yo. Y por ahí me lo encuentro. Y ahora simplemente es un judío mesiánico. ¿Ah? ¡Qué tremendo! He hablado con él, ¿no? Y no, él no permite que se le hable nada acerca de, ¿verdad? Acerca de la verdad, de lo que él conoció, ¿no? He visto muchas partes, amados en Cristo. Yo digo, ¿cómo es que personas que conocieron, tuvieron la experiencia, ahora andan en los Jesús solos? Otros van a los testigos de Jehová, otros se vuelven marianos, vuelven a jalar camándula, ¿ya? ¿Sí? Yo digo, ¿qué pasó? ¡Qué tremendo! Hace como un par de años estuve evangelizando, reevangelizando a una mujer muy joven también, que me la presentaron. Alguien se afanó por ella y le preocupó, porque aún siendo líder dentro del Centro Cristiano, se volvió al catolicismo porque le hacía falta la comunión, ¿ya? Imagínese usted. Y en la parroquia donde pues la trajeron de nuevo, la presentaron en público, la iglesia aplaudió, se confesó, comulgó. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y como 2 horas nomás me admitió que yo fuera a su casa. Le compartí fuertemente, pero el tema ¿cuál era? El problema era del capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 47 hasta el 54 por ahí, ¿sí? Donde Jesús se presenta como el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre y ta. Bueno, ese sería un tema pues de mucha profundidad para explicarlo más. Pero el problema es que la gente, por no tener una seguridad, una revelación del Espíritu Santo en sus vidas, comienzan a dar pasos en falso, ¿ya? Comienzan a dar pasos en falso. Entonces, vamos rápidamente a la palabra. Les estaba diciendo entonces que Pablo con esos discípulos se enfrentan a una potestad que se llama la potestad ¿de qué? De la religión y de las sectas falsas. Y hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita esa experiencia del Espíritu para no dejarse confundir. Amén. Bien, dice la Escritura, versículo 9, Ramos, dice, pero endureciéndose algunos, los que lo están escuchando a Pablo,
Y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Lo que hace la gente cuando se les anuncia a Cristo. ¿Cuál es la actitud de la gente cuando se les anuncia a Cristo? Usted sabe. No quieren saber nada. Yo tengo mi religión, ahí nací, ahí me crié, ahí me muero. ¿Verdad? Eso es lo que hace el religioso, la gente religiosa. Me decía una señora una vez compartiendo con ella en Bucaramanga, me dijo: mi hijo, loro viejo no aprende a hablar. ¿Sí? Y esa es la verdad. Y cuando alguien se convierte a Cristo, ¿qué es lo primero que dicen? A veces: nos traicionaste, lástima, te perdimos, dejaste la fe de tus padres, qué sé yo, cuánta lamentación hay por ahí, ver. Entonces, vamos a la palabra. Váyame entendiendo por qué Pablo se preocupó tanto de que estos discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Hay una secta fuerte, ¿verdad? Una potestad fuerte, y es la potestad de la religión. Y que solamente el Espíritu Santo nos podrá guiar a toda verdad y descubrir qué es lo correcto y qué no es lo correcto delante de Dios con respecto a la vida espiritual. Sigamos mirando rápidamente. Y bueno, allí hay milagros, hay acontecimientos extraordinarios, ¿verdad? Hay respuestas, gente que es salva, etcétera. Vamos rápidamente al versículo 13. ¿Qué dice la Escritura? Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, ¿el que qué? El que predica Pablo. ¿Qué es un exorcista ambulante? Para usted, ¿quién es un exorcista? Supuestamente el que saca demonios, ¿verdad? Que los hay tanto a veces en las ciudades, el que te da la destrancadera, la suerte rápida, el quereme, la pega, la sígueme, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Que le invocan a José Gregorio, a Guaycaipuro, a María Leonza, no sé quién, al uno y al otro. Supuestamente son los que llaman, pertenecen al grupo de los exorcistas. Y ambulantes es porque están en algún tiempo en algún lugar y después desaparecen de la noche a la mañana. El que pide, los que te piden: tráigame un velón o 3 velones, rojo, amarillo, negro, tráigame el nido del pájaro macuá, y, ¿verdad? Y para empezar el trabajo, tráigame 500,000 pesos, y en la medida que usted va viendo los resultados, me sigue trayendo. Bueno, dejémoslos ahí. Entonces, esos son los famosos, ¿cómo se dice? Exorcistas ambulantes. Entonces, ¿qué dice la palabra? Intentaron, esta clase de personas que encontramos acá, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué decían esos señores? Os conjuro, ¿por quién? Por Jesús, el que predica Pablo. Y como a Pablo le funciona, vamos a ver también si a nosotros. Pero son gente que no conoce a Cristo, no lo tienen, no saben de Jesús. ¿Y qué sucedió? El versículo siguiente, ayúdeme. ¿Qué dice la palabra? Dice: eran por todos unos.
¿Dónde estamos? En el 14. Ajá. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Siguiente. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Siguiente. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Ok. Vemos entonces que el ministerio de Pablo con estos 12 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, ahora, según estos versículos de la palabra, se han tenido que enfrentar a una potestad, que es la potestad de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de las ciencias gnósticas y qué sé yo cuántas cosas por ahí, ¿ya? Porque más adelante dice que trajeron los libros, los quemaron y hecha la cuenta de su precio fueron 50,000. Por aquí dice, era 50,000 piezas de plata. Ok, gracias. Bien, pero el poder de la iglesia, de aquellos jóvenes de aquí, de Pablo, llenos del Espíritu Santo, pudieron que destronar las obras de las tinieblas. Hubo arrepentimiento, hubo conversión, hubo cambio de vida, en fin, la gente se compungió de corazón, hubo arrepentimiento. Pero esto lo pudieron hacer porque estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entendamos bien que cuando hay poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Hay cambios, hay renovación, hay crecimiento en la iglesia del Señor. Rápidamente, sin mucho comentario, si usted me mira allí rápidamente el versículo 23, otra potestad muy fuerte que encontró Pablo en la ciudad, a la cual tuvieron que hacer frente. Versículo 23, hágame el favor allí. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿A quién llamaban los del camino? A la iglesia del Señor, los discípulos del Señor, ¿verdad? Pero recordemos también que Cristo dijo, yo soy ¿qué? Soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Porque ¿un platero es quién? El que hace ¿qué? El que trabaja la plata, ¿verdad? Que hacen trofeos, hacen joyas, bueno, toda esta cosa. Dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Quién era Diana? La famosa Diana de los Efesios. Ok. Daba no poca ganancia a los obreros que estaban a su servicio allí fabricando eso. Dice, siguiente por favor. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Siguiente. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, recordemos que él había estado en las regiones superiores, en todas esas otras ciudades, como dijimos al comienzo, ¿ya? Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Siguiente. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia
y el mundo entero. Ahí Pablo con esta gente se metió en un tremendo problema, ¿ya? Tremendo problema. Y es que en la ciudad había una potestad de idolatría representada a través de una divinidad femenina llamada como Diana de los Efesios. La llamaban la majestad. Imagínese usted, la soberana. Y esto produjo entonces también un movimiento espiritual fuerte. Y termina todo ese capítulo, porque no voy a entrar, porque voy a llevar a otra cosita rápido acá. Es que todo esto al fin de cuentas produjo ¿qué? Cambios, transformación, y que mucha gente, cuando escuchan hablar a Pablo, ¿qué es lo que dicen? Hay peligro de que nuestro negocio se venga a pique, ¿ya? Porque la majestad, a quien venera toda Asia y el mundo entero, ha sido deshonrada. Y quiero decirle rápidamente a la iglesia, por favor, para que usted me entienda algo. Este fenómeno que vemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, de tener santos patronos y santas patronas, tiene su origen en una práctica pagana. Entiéndame bien. Aquí en la ciudad de Cúcuta el santo patrono es San José. Por eso la ciudad se llama San José de Cúcuta. ¿Ve? Y cada parroquia tiene su santo patrono, y cada ciudad tiene su santo, su santa patrona. Pero eso tiene su origen, ¿dónde? En una práctica ¿qué? Pagana. ¿Y qué hacía don Demetrio? Fabricaba lo que llamaban ¿qué? Templecitos en honor a Diana, de tal manera que cuando la gente iba a las romerías, a las grandes fiestas en honor a Diana, ¿qué era lo que llevaban a sus casas? Esas cositas que hacía don Demetrio, los templecitos, una cosita así, la imagencita, todo aquello que hoy lo llaman reliquias. Cuando la gente va al Señor de los Milagros de Buga, cuando van a Monserrate, al Divino Niño, qué sé yo, todo esto, ¿qué es lo que llevan a su casa después de que van a esos lugares? Imagencitas, medallitas, escapularios, rosarios, estampitas, agüita bendita, qué sé yo, cuánta cosa. ¿Ve? Eso se llama reliquias. Y esa palabra reliquia significa son sobrados. Son sobrados, son residuos, son imitaciones de algo. Y eso es lo que la gente lleva para satisfacerse y que mire lo que traje de allá, lo que me dieron allá, no sé qué. Yo estando una vez en la ciudad de Buga, estaba haciendo un reemplazo ahí en una parroquia cerca a donde está el santuario del Señor de los Milagros. El día domingo, esa gran plazoleta que está al frente de esa basílica, ahí le venden a usted el sudor del Señor de los Milagros. Mire usted, todavía Jesús está sudando, ¿no? ¿Cómo le parece? Y la gente se entretiene con todo eso, ¿no? A la gente le gusta, a la gente le fascina todo eso. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Ok. Entonces, que así, amados, en tercer lugar, Pablo, al proponerse empoderar, llenar, capacitar a estos discípulos, fue para hacer frente a las potestades de las tinieblas, las cuales podrán ser
vencidas con el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Cuando se anuncia la palabra, cuando se proclama el Evangelio con la unción y el poder del Espíritu Santo, las potestades tiemblan y el infierno huye. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Acompáñeme rápidamente, Evangelio de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Y me vas a prestar atención a esto, que aquí hay algo importante que compartir. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recuerde que Cristo ha resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Ok. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok. Siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora sí, como el Padre me envió, así también yo los envío. Paremos un momento. Así como el Padre me envió, yo también ¿qué? Los envío a ustedes. Le hago la pregunta: ¿a qué envió el Padre a Cristo a esta tierra? A dar la vida por nosotros, pero también a anunciar las buenas nuevas de salvación, a predicar el reino de los cielos a través de ¿qué? De la palabra, ¿verdad? A través del Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean ¿en qué? En el Evangelio. Ahí tenemos el primer discurso de parte de Jesús, anunciando que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero para recibir el reino de Dios es necesario que la gente ¿qué? Se arrepienta, se convierta y escuche el mensaje. Ok. Ahora sí, sigamos aquí en la palabra. Entonces, como el Padre me ha enviado, así yo también, por favor, el texto. Como me envió el Padre, así también yo ¿qué? Los voy a enviar a ustedes. ¿Pero a qué los voy a enviar? ¿A qué los voy a enviar? A anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo que Cristo había hecho, háganlo ustedes también. Ok. Versículo siguiente. Y habiendo dicho esto, mire bien, ya les dijo, vayan ustedes también, hagan lo mismo. Pero habiendo dicho esto, ¿qué dijo? Dice la palabra, sopló. ¿Y qué les dijo? ¿Reciban qué? ¿Reciban qué? Quiere decir, Jesús los comisiona para que hagan lo mismo que Jesús había hecho, pero necesitaban ¿qué? Dígalo, la fuerza del Espíritu Santo. De una vez Jesús les dice, vayan, pero con el poder y la unción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entendamos bien esto para lo que viene enseguida. ¿Qué dice la palabra? Siguiente versículo, por favor. A quienes remitiereis los pecados, quiere decir, a quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿qué les pasará? Les son remitidos, les son perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán o les son retenidos.
¿Qué me está diciendo el Señor con esto, habiendo entendido los versículos anteriores? A quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿de qué manera? ¿De qué manera les van a perdonar los pecados? Mediante el anuncio ¿de qué? Del Evangelio. Estamos mediante el anuncio del Evangelio, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que así que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces esa palabra proclamada, anunciada con el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a producir en la gente? La fe para reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador. Dice la Escritura, porque los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados en su nombre. ¿Estamos? Entonces, cuando se proclama el Evangelio, el poder de la salvación por la fe en Cristo, con la unción del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay? Hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Porque el reconocer a Jesús, dice la Escritura, el que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, dice la Escritura. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ok. Entonces, cuando se proclama el poder del Evangelio con la unción del Espíritu Santo, estamos abriendo las puertas de la salvación y el perdón de los pecados. ¿Estamos? Y a quienes ustedes le retengan los pecados, es decir, cuando no se proclama a Cristo, cuando no se anuncia el Evangelio, ¿qué pasa? Las puertas están cerradas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿y para qué es una llave, iglesia? ¿Para qué es una llave? ¿Es para abrir o para cerrar? Y cuando el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves, y todo lo que atares, es decir, cuando usted tiene la puerta cerrada de la salvación por no anunciar, por no predicar a Cristo, la gente ¿cómo está? Están atados, ¿verdad? Cuando la gente no tiene el Evangelio, cuando no tiene a Cristo, ¿están qué? Están atados. La puerta está cerrada. Pero cuando usted abre la puerta mediante la predicación del Evangelio, ¿qué pasa? La gente ¿qué? Es libre, ¿verdad? Es libre. Así que todo lo que atares en la tierra, ¿sí? Cuando no se abre la puerta de la salvación. Pero cuando abrimos la puerta mediante la predicación, las vidas son libres. Ok. Oye, hay tanta cosa que hablar acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hasta el punto que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo podemos conocer o llamar como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Es tantísimo lo que podríamos compartir acerca del Espíritu Santo, que aquí podríamos estar, no sé, tener años hablando acerca del tema, ¿verdad? Pero leyendo los evangelios rápidamente leyendo los evangelios, no hay alguien en quien haya habitado completamente y plenamente el Espíritu Santo
sino en la persona de Jesús. ¿Ya? Cristo es aquel que tiene el Espíritu en plenitud. Amén. Aún desde su concepción en el vientre de María, ¿verdad? Cuando María está asustada, le dice: pero ¿cómo va a ser esto? No conozco varón, etcétera. Y entonces es cuando la misma María, el mismo Espíritu Santo le dice, que el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Podemos estar aquí un buen tiempo hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. El ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús es lleno del Espíritu Santo aún desde el mismo momento de su concepción maternal. Yo me tomé el trabajo de hacer un análisis un poquito largo, pero voy a hacer 4 o 5 cositas acá. Entonces, el Salvador fue ungido por el Espíritu Santo. Recordemos a Lucas 4:18. Miremos solamente ese texto así rapidito. Lucas 4:18, ¿qué dice la Escritura? El Espíritu del Señor, recuerda que Jesús entra en la sinagoga, ¿verdad? Y tomó el libro. ¿Y qué leyó allí? ¿Qué dijo el Señor en ese momento? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién es el que está sobre Jesús? Muy bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar ¿qué? El año agradable del Señor. Pero Jesús lo está haciendo bajo la unción y el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Jesús es donde habita plenamente en abundancia el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Todo el ministerio, la obra de Cristo fue completamente dirigida por el poder del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo, recibió poder del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, se conmovió, recuerden en la muerte con la muerte de Lázaro, se conmovió en el Espíritu. Bueno, Jesús se regocija en el Espíritu. Tenemos aquí toda una cantidad de citas bíblicas, pero por causa del tiempo no voy a, solamente hago un comentario, ¿no? Jesús es el lleno del Espíritu Santo. Y Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Jesús no hizo alarde de su omnisciencia, de su sabiduría, sino que todo fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ok. ¿Cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo? ¿O por qué Jesús quiso que nosotros tuviésemos el Espíritu Santo? 3 cositas rápidamente. Y vamos al Evangelio de Juan, por favor. Miremos allí por el capítulo. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Miremos el capítulo donde Jesús dice: me conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaré al Espíritu Santo. ¿Ya?
No, se me olvida un poquito esa cita bíblica, pero Juan 14, ¿dónde estamos? Discúlpeme. 16. Ok, gracias por ayudarme ahí. Dice la escritura, veamos desde el 7, Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. ¿Ya? Jesús le está diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar. ¿A quién? Al Consolador. ¿Ya? Dice la escritura, dice la palabra del Señor, sigamos leyendo, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos a otro texto de la palabra, y yo le quiero llevar al capítulo 14, por favor, versículo 15 en adelante. Regálame unos 2 minuticos sin mucho comentario. Versículo 15. 14:15 dice, si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará ¿qué? Otro Consolador, para que esté con vosotros. Al Espíritu Santo se le conoce también como el Paráclito. ¿Han escuchado hablar? Como el Paráclito. Es un vocablo que viene de una palabra en el griego, que es la palabra parácleton. Y es una palabra que la podemos descomponer en dos. Para, que significa junto, ¿ya? Y cleton, que significa llamado. Traducido al español es alguien que está llamado junto, o alguien que está para estar al lado de. Entonces ese es el Espíritu Santo, alguien que está llamado para estar con nosotros. Amén. Ok, versículo 17, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, que es muy importante. ¿Qué dice la palabra? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oiga, qué bonita palabra. Esto nos tiene que llenar de confianza y de satisfacción, ¿verdad? Y de seguridad, de que no estamos solos, que el Señor nos ha enviado al Consolador, al Espíritu, para que esté con nosotros. Me da cosa cuando a veces uno escucha gente religiosa por ahí. A mí me lo han dicho, lástima que usted es un huérfano de madre, ¿verdad? No sé si a usted le habrán dicho que los evangélicos somos los huérfanos de madre. Qué mentira, ¿no? Porque ¿cuál fue la promesa de Jesús? No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y de qué manera el Señor está con nosotros? ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Amén. Qué importante esto. ¿Ya? Concluyo diciendo 2 cosas aquí rápidamente. Vamos al capítulo mismo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa palabra es interesante. El consolador que el Espíritu Santo enviará en mi nombre, Él es ¿qué? Les enseñará ¿qué? Todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí podemos llamar al Espíritu Santo, darle el título de vicario de Cristo. Podemos decir, según la palabra, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Y qué significa vicario? El que está en lugar de, haciendo las veces de, está reemplazando a. Es el vicario de Cristo. Y es el que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Él es el que ilumina nuestras mentes para entender, comprender la palabra. Es el Espíritu Santo. Y concluyo aquí, concluyo con un último versículo. 16, por favor. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el que les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Así que qué bueno que usted, habiendo escuchado la palabra en esta mañana, sea consciente de la necesidad del Espíritu Santo en su propia vida. Amén. No seamos desconocedores de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. Que no nos suceda lo que le pasó a esos muchachos allá, esos 12 hombres, ¿verdad? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, nuestro guía, nuestro maestro, el que nos inspira las cosas espirituales, lo sobrenatural de Dios en nuestras propias vidas. Él es el que nos revela a Cristo en nuestras vidas. Él es el que nos revela a Cristo. Solo el Espíritu Santo. Por eso usted ve tanta gente que aunque ha escuchado hablar de Cristo, no les interesa tanto. Solo el día que el Espíritu Santo les revele a Cristo en sus corazones, ellos se podrán convertir. Yo le invito, estemos un momento en pie, ya nos vamos. Padre, Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más. Te damos toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Bendito Dios, gracias porque a través de tu palabra tú nos inspiras, nos enseñas, nos capacitas, nos consolidas y nos afirmas en el conocimiento de la verdad. Señor Espíritu Santo, Maestro que guías a toda verdad, quita toda tiniebla, todo error, todo engaño, todo manto de oscuridad que pueda haber en el corazón del pueblo, todo espíritu de religiosidad. Señor Espíritu Santo, revélanos a Cristo cada día en nuestras vidas. Haznos entender tu palabra. Tu palabra es verdad, como está escrito en ella. Gracias, Espíritu Santo, porque un día nos revelaste esa palabra de salvación. Nos revelaste a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios de los cielos,
por tu amor, por tu compasión y tu misericordia, que nos has revelado el camino de la verdad, el camino de la vida eterna. Guíanos cada día, Espíritu Santo, a través de tu bendita palabra. Que cada día podamos comprender, que cada día podamos estar firmes a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de las inconveniencias de la vida. Podamos tener siempre nuestros ojos puestos en ti, amado Señor. Señor y Dios, gracias en esta mañana. Yo coloco a tu iglesia, a tu pueblo, delante de ti. Así como nos diste una semana de bendición, pedimos que también la semana que comienza sea de bendición para cada uno. Oh Padre Celestial, provee, suple conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor Espíritu Santo, obra de una manera especial. Fortalécenos. Aquel que aún no conoce a Cristo, revélales el camino de la verdad. Úsanos, Espíritu Santo, con palabra de poder y de autoridad, que cuando anunciemos acerca del reino, seas tú, Espíritu Santo, hablando, ministrando a través de nuestros labios. Señor Dios de los cielos, colocamos esta ciudad en tus manos. Colocamos cada habitante en nuestra familia, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Damos la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Le hago una pregunta. Después de haber escuchado usted esta enseñanza preciosa y magistral sobre el Espíritu Santo, ¿cuántos anhelan y quieren ser llenos del Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo estas palabras: si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y tengo aquí una hojita con una nota. Sin hambre no hay llenura. Si no hay hambre y sed del Espíritu Santo, no puede haber llenura. Necesitamos hambre del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Mismo Dios viviendo dentro de nosotros. El mismo Dios, Espíritu Santo, el que puso en orden todo el universo, poniendo en orden nuestra vida, enseñándonos todas las cosas, consolándonos cuando estamos tristes, recordándonos las palabras del Señor. Pero ¿sabe? Y sobre todo, produciendo milagros, prodigios y maravillas. Porque solo el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia, es el motor de la iglesia, como dijo el pastor Álvaro. Gracias, pastor Álvaro. Entonces, ¿cuál es la motivación de aquí en adelante? Buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fuimos expuestos a tu palabra. Por eso hoy, Señor, determinamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed del Espíritu Santo. Queremos el compañerismo del Espíritu Santo.
que es nada más ni nada menos que Dios morando dentro de nosotros. Señor, permítenos tener experiencias sobrenaturales contigo, sea en sueños, en visión nocturna o aún estando despiertos. Permítenos tener experiencias contigo, que nuestra vida sea cambiada y removida, y que cuando hablemos, cuando declaremos, los demonios tiemblen, haya milagros, prodigios, sanidades, porque es Dios mismo desde el interior de nosotros brotando como río de agua viva. El Espíritu Santo de Dios lo anhelo, diga lo anhelo. Quiero el compañerismo, quiero la amistad, quiero la llenura del Espíritu Santo. Diga, yo tengo hambre del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Una pregunta técnica antes de despedirlo. ¿Quién vino hoy por primera vez que no hubiera venido antes a una iglesia cristiana? ¿Quién vino por primera vez? Aquí, pero a otra iglesia se habían ido. Ah, bueno, bienvenidos, pero son de la casa, son cristianos. Bien, entonces quiero orar para despedirle en paz. Y al final, cuando ya le diga vaya en paz a su casa, usted va a hacer algo especial hoy. Usted va a coger el asiento donde estaba sentado y en una fila indígena, en una fila india, lo va a llevar hasta el salón de niños. Allá está el hermano Jorge. El hermano Jorge es el coordinador. Él va a estar allá acomodando las filas porque queremos el salón limpio para mañana comenzar nuestra adecuación. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida y el ministerio de tu siervo, el pastor Álvaro Cadavid. Gracias por la palabra sembrada en nuestros corazones. La recibimos, la atesoramos en nuestro corazón y proponemos vivir por ella, anhelar y tener hambre del Espíritu Santo, ser lleno de Él y poder caminar y vivir en el Espíritu, que es lo que nos catapulta a una vida de victoria y de éxito en todo lo que hagamos. Bendigo a tu pueblo y lo despido en paz a sus casas con toda bendición del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Mire, empecemos por ese lado, por esa columna. Luego seguimos esta columna y luego una por una para no... Entonces abramos bien el portón y yo les estaré recibiendo. El que no pueda llevar una, lleve dos. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, allá los espero. Gracias por su colaboración.